Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo a la Super 7 tenemos el placer de compartir esta mañana con Ito Bisonó, que es ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Don Ito, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ya yo lo extrañaba aquí a Dani y digo, bueno, pero ¿y cómo es el asunto, la tecnología? Estamos aquí. Sí. Ito, mire, quisiera que comencemos esa conversación con lo que ha dispuesto el ministerio con respecto a la prohibición de exportación de harina. ¿Qué es lo que se estaba produciendo y qué se garantiza con la medida? Sí, fíjate, primero hay una ley que es la 508-16, que conforma un consejo de alimentación que preside el ministro de la Presidencia, que norma este tipo de seguimiento a fluctuaciones que pongan en riesgo la alimentación o el acceso a productos al mercado local para los dominicanos, que es para lo que nosotros tenemos que trabajar primero. Y resulta que en los últimos 2 años hemos venido subsidiando la harina. Hace más o menos 1 mes y pico que pudimos dejar el subsidio y que fluctuara los precios de acuerdo al mercado con estabilidad. Estabilidad en los precios y estabilidad en el suministro. La oferta y demanda tienen esos dos componentes que son muy importantes. Pero de repente se nos dispara 25% el precio de la harina. Y nos preguntamos, bueno, pero en el mercado hay cierta estabilidad en el trigo, cierta estabilidad en el maíz, cierta estabilidad en los otros componentes. Y cuando hacemos el levantamiento, bueno, pues nos dimos cuenta que la exportación que venía creciendo en este año en un 48, podemos hablar de números redondos, un 50%, pero en comparación con el año anterior, 70% de crecimiento. Que en principio nosotros estaríamos felices de que República Dominicana exportara más. Ese es nuestro espíritu, eso queremos, pero sin el riesgo del consumidor en la República Dominicana. Del consumidor en la época pico, que es diciembre, la época de la telera, en la época donde el doble sueldo está en la calle, donde hay más consumo, y no solamente en la escasez, sino en esa subida del valor de la harina. Entonces se tomó esta medida, una medida transitoria. Nos juntamos primero con los molineros, le explicamos, ellos entendieron claramente, y en apenas, nos juntamos con ellos el miércoles pasado, jueves pasado, y en apenas los días que van, ya comienzan los canales de distribución en el mercado nacional a abastecerse de harina y a estabilizarse los precios. Y estas son medidas, decisiones y situaciones que se han dado anteriormente en el país con ese producto y con muchos otros productos históricamente. Nosotros sencillamente lo que hemos hecho, Dani, amigos televidentes, es que hemos estado monitoreando los productos de la canasta básica para que estén accesibles y al precio justo al dominicano primero. Eso se va a hacer tendremos pan para final de diciembre. Sí, hay una parte que es importante también que nosotros pues podamos compartir con ustedes. Las instrucciones del presidente, y esto fue desde que llegamos, porque la época de pandemia afectó a todas las economías y el principal tejido son las pymes, aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, incluso se hizo un decreto donde, me recuerdo porque había una palabrita que la discutimos mucho entre los abogados y antes de hacer el decreto, que manda obligatoriamente a hacer los concursos de los planes sociales a las pymes primero, a las pymes, ¿verdad? Pues nosotros se acaba de sacar desde el Estado para potenciar y relanzar las pymes, las teleras. Por ejemplo, Inespre compra las teleras, Comedores Económicos compra teleras y todos los planes sociales que vayan a poner el pan es en base a las pymes, al estímulo de las pymes. Entonces, esa pyme también tenía que tener la garantía de la materia prima, que es la harina. Y eso es efectivamente la medida y ya se está reflejando en el precio del pan, en el abastecimiento, Ministro, y en el trabajo de los dominicanos que representan esas pymes. ¿Eso sería por cuántos días la prohibición? La medida dice claramente que por 1 mes.
Un mes. Un mes. Y revisable. Y debo de decir que no es solamente ese producto. Pudiera ser, por ejemplo, los aceites ya registran bajas importantes. Bajas importantes que hace 45 días bajó un 5% los aceites comestibles. Tenían que bajar un 5% ahora. Pero de repente vemos también que no baja el 5%. ¿Por qué no baja? Porque le están comprando en efectivo todo lo que tienen y se está vendiendo y se está exportando. Y si se lo están comprando al precio que está sin quejarse, ¿para qué lo van a bajar? Es la demanda, oferta y demanda. Ese tipo de exportaciones, ministro, ¿hacia dónde están dirigidas, básicamente? La verdad es que nosotros, gracias a Dios, y eso es parte de lo que conversamos con los molineros, que son 6 molinos, compran y hay un encadenamiento, capacidad de almacenamiento, capacidad de compra, espera para la fluctuación de los precios de los commodities para comprar mejor. Entonces no pueden de repente quizás producir todo lo que quieran en un mes porque se quedan sin la harina para producir los otros meses. O sea, son programaciones, pero nosotros estamos exportando a todas las islas. Estamos exportando a un mercado, por ejemplo, vecino, que tiene una demanda mayor, porque en el caso de la harina, tenían 2 molinos, cerraron y lo vandalizaron, ya no pueden abrirlo. Pero antes... O sea, en Haití había 2 molinos y no están operando en este momento. Habían 2 molinos pequeños que ya no están operando. El 100% del consumo es de aquí. Correcto. Wow. La gran mayoría, por razones sencillas de mercado. Se manda por barco, ¿verdad? Bueno, pero antes llevaban a un barco y entonces el barco ahora hay que ver dónde puede atracar. Y si atraca, dónde pueden almacenar. Y si llegan a almacenar, para que no se lo vandalicen, como pasó con el arroz de la Cruz Roja y los organismos de asistencia de los Estados Unidos, tienen que ver si lo pueden distribuir. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? ¿Y esa prohibición de harina no afectará entonces a Haití? Bueno, yo diría que sí, en corto tiempo. Nosotros también tuvimos la previsión de que la harina que estaba en los mercados binacionales pudiera salir hasta el día de hoy, ¿verdad? Y de que se dieran cuenta que nosotros tenemos que abastecer nuestro mercado. Porque el compromiso es con el ciudadano, con el que menos acceso tiene. El compromiso no puede ser con los empresarios, con los conductos intermediarios, que son 10, 20, 30, 40, 50, o con otros países. Primero es la República Dominicana, el consumidor de la República Dominicana y la estabilidad de los precios de la canasta básica de la República Dominicana. Ministro, aunque... Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Un cafecito ahí, ministro. Obligatorio. Al ministro le gusta su café Santo Domingo. Gracias, señor. Mucho. No, y lo Pero promueve. Yo vi que a ustedes le mandaron una greca, con café y todo esta mañana. ¿Usted la está pidiendo, ministro? No, yo tengo allá. Ahí le llega parte. Yo dudo Ahí le mucho llega parte. que Manuel no le envíe a usted algo similar o más grande. No, pero ya se lo pidió en el aire. No, yo tengo una de esas de cápsulas. Y entonces yo le cuelo a los amigos que van por allá yo mismo su cafecito. Mire, ministro, la verdad es que uno habla del turismo, pero he visto el movimiento del ministerio con sus diferentes facetas y veo una tasa de crecimiento en cada sector. Le pregunto de uno que me llama poderosamente la atención, el de Zona Franca, a propósito de un hermoso acto que vi presentando los resultados. ¿Cómo se puede comparar esto y qué incidencia tiene en la economía al día de hoy, sobre todo en materia de empleos? Fíjense, y qué bueno que, Luisín, que tú hablas de los empleos y cómo están las comparaciones. Correcto. Porque son números. Los números están ahí, principalmente reflejados en la TCS, que pagan impuestos. Nosotros hemos tenido un crecimiento de 130 empleos hace 2 años a 192,000 cerrando el año. Empleos que antes tenían un porcentaje de un 5% de profesionales, especialistas, y ahora ha subido a un 32%. Es un empleo mucho mejor pago y mejor diversificado. Recordemos que la zona franca antes se hablaba de textil. El que hablaba de zona franca pensaba en un jean, en una camiseta, en una cachucha, en unos zapatos. No, hoy nosotros tenemos aquí jóvenes que hacen algoritmos, software, para ver qué cantidad de citas pueden tener hospitales en los Estados Unidos de manera que tengan 100% de ocupación los doctores en cita. Y esto es inteligencia artificial. O nosotros somos los segundos suplidores de los Estados Unidos en dispositivos médicos. ¿Cuáles dispositivos médicos? Los catéter, el hilo para suturar, o sea,
la máquina que separa el plasma de la sangre, las plaquetas de la sangre, tecnología que compiten con países como Japón y Alemania, que son los otros que hacen este tipo de máquinas. Y que el futuro está llamado a la recomposición de la cadena global de valor, donde yo tengo cerca mis suplidores, cómo me cuesta menos traerlo a la fábrica o al consumidor, cómo yo tengo seguridad de que esos suplidores ante otro virus o ante otra guerra, yo lo voy a tener cerca. Y República Dominicana está, decisión de Dios, posicionada en la boca, más cerca de los Estados Unidos, que todo el resto de América. Hablábamos hace rato de una economía como Brasil, grandísima, pero resulta que Brasil está allá abajo, en la punta de América abajo, casi con Ushuaia, Chile, Argentina, pero nosotros estamos aquí más cerca. Entonces, compañías de capital americano que han venido desde Asia se están posicionando en la República Dominicana. Ese es el llamado nearshoring. Pero nosotros tenemos 4 millones de dominicanos hábiles para trabajar. Y eso lo saben los amigos que nos siguen ahora en la televisión, porque de nuestras 32 provincias hay 28 que tienen zona franca, que tienen incidencia de zona franca, o se trasladan o están en la zona franca. Y que hoy por hoy saben el crecimiento, por ejemplo, de San Cristóbal, en Jaina, en zona franca, o el crecimiento en Santiago, o el crecimiento en San Pedro, o cómo se habilitó otra vez la zona franca, por ejemplo, de la Hermana Mirabal, que estaba cerrada, o de San Francisco de Macorís, que estaba cerrada, o de Cotuí, que estaba cerrada, cómo ha crecido Esperanza, cómo han crecido esa oportunidad de empleo. ¿Qué se ve en el futuro, en el año 2023-2024? El crecimiento de la zona franca y de lo que tiene que ver con logística. Hito, ¿es posible la revisión del tema del precio de los combustibles a partir de lo que se está verificando hoy día en el mercado internacional con el precio del petróleo? Claro, siempre es posible y siempre hay que revisarlo. Ojalá nosotros tenemos los dedos cruzados de que esta tendencia a la baja se pueda mantener para ser efectiva. Porque nosotros, por ejemplo, con el gasoil... Ya no hay subsidio, ministro. Sí, cómo no, cómo no. Es que ustedes están recaudando un chin para llenar no. lo que antes se dispuso, digamos. Todavía. Por ejemplo... Ay, no, man, eso presionó, ministro. No, ciertamente. Por ejemplo, el gasoil... No, el gasoil todavía tiene casi 30 pesos de subsidio. Porque cuando subió tanto, nosotros nunca llegamos a subir el gasoil por la incidencia que tenía. Y es parte del dinamismo que muestra la economía de República Dominicana y la estabilidad. La inflación a un 8% tiene un componente altísimo de que los combustibles se mantuvieron congelados. Sin duda, pero ya no, ya... Fue más de 40.000 millones de pesos solamente en los viernes. Por eso se puede entender que el gobierno trate de recuperar parte de esos 40.000 porque y se entendería. No, pero no lo diga que están subsidiando porque está difícil de creer ya. Bueno, yo creo que cada cual tiene que tener su opinión, pero es así. Ahora, yo estoy contigo y es la opinión también de otros ministros. Llegará el momento que ojalá nosotros podamos recuperar algo. Y para ello les digo... Yo estaría de acuerdo. Sí. Porque lo hagan, pero díganlo. Bueno, pero no ha llegado el momento, claro que lo vamos a decir. Pero, por ejemplo, nosotros creamos por resolución desde el año 2000, la ley 112, mandaba a crear un fondo especial que se llama FECOPECO. Ya nosotros lo creamos y ya se ha ido alimentando con algo. Okay, con algo de alguna diferencia, pero estamos hablando de 300 y pico de millones de pesos. Pero esa diferencia, cuando tú se la pones al lado al subsidio todavía del gasoil, el subsidio del gasoil es mucho más. ¿Qué esperamos nosotros? Que ojalá, por ejemplo, hoy hay decisiones internacionales que se monitorean día a día, es el sector que más fluctúa y que ya nosotros hemos aprendido que los pronósticos no los podemos asumir porque son pronósticos, nadie sabe, son adivinanzas, pero ojalá que haya esa estabilidad y ojalá eso se refleje en que nosotros podamos reflejar una baja. Ministro, ¿cómo van los avances con el caso de Central Romana y la exportación del azúcar en Estados Unidos? Sí, ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa, porque indudablemente que es un sector, en este caso una empresa americana, pero que tiene en República Dominicana 26.000 empleos cuando está en época de zafra.
y que además de eso mueve una parte importante de la economía de la parte este y que puede reflejar no solamente lo que es el negocio de ellos, sino también cascadear en República Dominicana en otras áreas. Claro. Porque si hay ahí algún tipo de restricción, ¿quién dice que no lo hay en otras áreas donde trabajen también este tipo aunque el capital sea americano, es marca país. Entonces, el presidente nos ha instruido, en este caso liderado por el ministro de Trabajo, porque es un tema de trabajo, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio, que es el administrador del DERECAFTA, de los acuerdos internacionales, darle seguimiento para buscar la manera que en la brevedad posible esto se pueda subsanar. Cuando hablan, por ejemplo, de trabajo forzoso, de que nos viene a la cabeza que es un pico y una pala o una situación engorrosa. No, lo que se habla es que el ciudadano, al no tener documento, tiene miedo de salir y está forzado a quedarse en un lugar para que no vaya a tener problemas de repatriaciones. Y a eso le llaman trabajo forzoso. Sobre esa parte, ministro, sobre esa parte que ha hecho el ministerio, sabemos que usted parte de una comisión que ha designado el gobierno para tratar de levantar la prohibición del azúcar producida en Central Romana. Le pregunto si hay alguna respuesta de parte de las autoridades norteamericanas, si se ha avanzado algo que pueda anticipar la solución del caso. Nosotros, vuelvo y digo, que le estamos dando todo el acompañamiento a Central Romana, pero también es algo que ellos tienen que liderar y tienen que buscar, bueno, sus asesores, su equipo de trabajo y darle seguimiento. Pero en el caso nuestro, sí, de República Dominicana, el ministro de Trabajo tiene contacto y se está haciendo evaluaciones con la Organización Internacional de Trabajo, y nosotros le estamos dando seguimiento con nuestros asesores. Ministro, también. Usted sabe muy bien, mejor que yo, usted no tiene que venir a decir aquí los detalles de esa falsedad, porque usted sabe que ahí hay algo que no tiene que ver con lo que dice ese librito que está ahí, o esa resolución que está ahí. El ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Se llama Víctor Ito Bisonoro, lo decimos los amigos, tiene muchos amigos en Washington. Y usted tiene otro mecanismo para hacer y manejar cosas y saber cosas y mover cosas ahí. Y en gran medida, además que usted es administrador del DERECAFTA como ministro, por eso, esa comisión también que usted está ahí, a partir de esos vínculos. ¿Qué es lo que está pasando y qué se puede hacer para resolver ese problema? Vuelvo y repito, es un problema que viene de muy lejos. Es algo que va más allá y trasciende de lo que simplemente vemos, como tú muy bien dices. Por ejemplo, cuando aquí vino Blumenauer, el congresista, hace algunos 6, 7 meses, vino acompañado de otro congresista. ¿Quién era el otro congresista? Primero demócrata, los dos, y el otro congresista representa a los azucareros derivados de la remolacha en los Estados Unidos. Son problemas que no tienen que ver con República Dominicana, son intereses internos de los Estados Unidos. Pero además de eso, esto viene con temas que es como la energía limpia, que son políticas de gobierno de los demócratas. Y entonces ellos también le ponen temas a las inmigraciones, a los derechos humanos, al trato de las personas. Y acuérdense que esto viene de la industria en sentido general, que ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos afecte otras áreas donde participan también inmigrantes. ¿Quién trabaja en el arroz? ¿Quién trabaja en el café? ¿Quién trabaja en la construcción? ¿Quién trabaja en el sector del turismo? ¿Quiénes trabajan? Bueno, en el informe de los americanos había algo que a mí me sorprendió, porque parte de lo que decían que hay que revisar es el calor en la panadería, de la temperatura, de cómo se trabaja allá adentro, que hasta donde yo tengo entendido son dominicanos, no es el área del campo. Eso me parece un chiste. Bueno, pero son cosas que uno lee y que hay que ponerle más interesante. ¿Y qué pasó ahí? Porque la familia Fanjul tiene buenos vínculos con los demócratas también. Esos son de los temas, por eso le digo que se tiene que trabajar, cada cual tiene que hacer su tarea. Es una compañía americana, una compañía donde son los mayores productores de azúcar de caña en los Estados Unidos, una compañía que sus principales accionistas tienen buenas relaciones políticas con los dos partidos de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que ver, y es lo que nos ocupa a nosotros, cómo afecta a la República Dominicana y cómo nosotros defendemos los intereses y el buen desenvolvimiento de la industria en la República Dominicana. ¿Cómo afecta a la República Dominicana?
Bueno, volvemos a lo mismo. Ahora, por suerte, hay una recomposición. Es un sector que está muy definido y es un comercio nacional que también es muy atractivo. Nosotros O sea, si dejamos si Central Romana no exporta a los Estados Unidos, no va a cerrar. No, y cumplimos con la cuota. Podemos cumplir con la cuota y Central Romana entonces que se ocupe de la venta en el mercado local. Rápidamente, ministro, las Y las MIPYMES. exportaciones son 150 millones de dólares que se suplirían por otro lado como sea. Correctamente. Perfecto. Entonces, pero volvemos a lo mismo, que esto no cascadee a otros sectores es lo importante. Rápidamente, Y ministro. esa es la inquietud y la instrucción del presidente, que nosotros estemos alerta y que le demos seguimiento al mínimo detalle, porque todo el comercio, por poco o el número que sea, es importante para la República Dominicana. 30 segundos, nos queda un minuto a las MIPYMES. ¿Avanzan? Avanzan y mucho. Nosotros estamos permanentemente en la formalización, en la digitalización. Ayer tuve una reunión con la representante del BID en la República Dominicana, con el impulso incluso al financiamiento. Estamos diseñando un tema para que puedan venir más financiamiento del sector privado, que no sea solamente el Estado, como lo hemos estado llevando con ProMIPYME y con el impulso en sentido general. Le comenté ya el decreto para que pueda trabajar directamente y primero las compras del Estado a La reelección, ministro. Para mí no tiene ninguna novedad. Yo vengo de una escuela reeleccionista y creo en los dos periodos, y más cuando se está haciendo bien y cuando las cosas funcionan. Así que nosotros estamos 100% con los 6 años que le quedan al presidente Abinader. Los 6. Gracias, Sí, gracias claro. por acompañarnos. Mucha suerte, Hito Bisonó, ministro de Industria y Feliz Comercio. Nos Navidad, despedimos. para aprovechar a Igual para ustedes. usted y su Gracias. familia. Gracias. Nos despedimos de Color Visión, seguimos en hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.